análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, pasando la mitad del mes de febrero de este 2021, un año prometedor por la vacuna y por lo que estamos pensando de la recuperación económica. Sin embargo, pues yo tengo otros datos. 2 millones de empleos se perdieron en el año pasado, informales, 600 y tantos mil formales, según datos de las autoridades encargadas de recabar esta información. Y hay otro dato muy interesante: más de 1 millón de negocios cerraron, más de 1 millón de negocios bajaron la cortina, como le dicen por ahí. Y esto pues trae como consecuencia una serie de cosas que tienen que hacer. No nada más es cerrar la cortina y ahí se acabó. Por ahí también hay temas de declaraciones fiscales, hay temas de guardar la contabilidad, hay también temas que están relacionados con la baja del RFC, incluso hay otros temas más complicados. Si usted constituyó una persona moral, una sociedad mercantil, que es lo que vamos a hablar hoy, porque las personas morales, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, pues abarca muchas cosas. Y hoy, para este año, todavía un poco más, ¿no? Entonces, la idea de hablar de esto el día de hoy es cosas tan sencillas como de que usted decide bajar la cortina, sí, pero ¿qué tiene que hacer para hacerlo correctamente? Y bueno, para esto pues vamos a hablar más adelante con un experto en este tema. Y bueno, como usted sabe, cada semana salimos a la calle a preguntarles a las personas lo que saben de esto, si conocen de esta información, saben qué hacer, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe el impacto que ha tenido el COVID en las empresas? Sí. Que cerraron muchos negocios. Que a causa de esto muchas empresas han cerrado y pues ha habido mucha pérdida. ¿Sabía que más de 1 millón de empresas han cerrado en los últimos 17 meses? Sí, yo soy uno de esos. No sabía. Sí, esto tiene como consecuencia por los diferentes que cambia el gobierno y cambian las leyes. ¿Sabe qué procedimiento se exige para poder cerrar su negocio en términos fiscales y legales? No, eso sí no me sé. Realmente no. Primero que nada tienen que estar de altos ante el SAT y después darse de baja. ¿Sabe qué sucede si las empresas desean cerrar su negocio por falta de ventas o exceso de deudas? A ver, otra vez, ¿qué pasó ahí? ¿Sabe qué sucede si las empresas desean cerrar su negocio por falta de ventas o exceso de deudas? ¿Cómo qué pasa? Pues nos vamos muchos trabajadores sin trabajo, nos quedamos. Pues fracasó el proyecto, ¿no? Principalmente. Pérdida por los trabajadores y las familias y pierden muchos recursos, tanto social y económico y en parte de todo ello. Que existe de las personas, porque pues no hay de otra. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el proceso para liquidar una empresa y cuál es la diferencia entre liquidarla y disolverla? Todos estos conceptos muy importantes que debe conocer, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Dicen, es igual, pero no es lo mismo, diría Vicente Fernández. Para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Víctor Delgadillo de la Serna, el corredor público número 13 del estado de Aguascalientes, quien además es presidente del Colegio de Corredores Públicos en Aguascalientes. Víctor, buenos días. ¿Qué tal, Óscar? Pues Encantado de acompañarlos.
Fíjate que hay muchas dudas porque hay personas que creen que es algo sencillo. Tú antes del programa nos hablabas de que existen diferentes mecanismos, una versión simplificada de la liquidación de las empresas, nos aclarabas la diferencia entre la liquidación y la disolución. Sin embargo, esta es la salida que las empresas tienen para no tener problemas hacia el futuro. Es como cerrar la puerta de una manera digna, ¿no? ¿Qué sería este proceso? Sí, bueno, cerrar la puerta de una manera digna y sobre todo como lo marca la ley, y eso es imprescindible, ¿no? Bueno, estás abarcando varios tópicos. Primeramente, a mí me gustaría ya dejarlo de la disolución y eventual liquidación simplificada en una parte más avanzada de la intervención, porque es un caso de excepción, y comenzar a abordar el tema con las reglas de disolución y liquidación generales, ¿no? Las diferencias entre un concepto y otro. No es que tengamos que marcar una diferencia entre disolución y liquidación, salvo decir que son etapas, una seguida de la otra, para llegar a la muerte jurídica de una sociedad. Estamos hablando, y aquí, por cierto, hay que contextualizarlo, a personas morales del derecho del comercio. No aplica para sociedades civiles, ACES o algunas otras personas morales, incluso del derecho privado, salvo las personas morales del comercio. Las 7 regímenes que hay en la ley de sociedades mercantiles, una SA, una SDRL, la sociedad en nombre colectivo, las 2 comanditas, la cooperativa y las SAS, que existe desde marzo del 2016. Bien, son la liquidación, entrando al tema de la disolución. Esa es la primera de las 2 etapas. ¿Cuál es primero y cuál es la segunda? La primera es, como acabo de decir, la disolución y luego la liquidación. Vamos a hacer el símil con un enfermo. La disolución es el que clínicamente se decrete que está desahuciado y entra a cuidados paliativos. ¿Y cómo es que sabemos que va a morir, pero no ha muerto del todo? ¿Sí? Y la liquidación ya es el acta de defunción de esta persona jurídica, de este enfermo en este juego y símil de juego de palabras que estoy haciendo. Ahora bien, se regula por el capítulo de la Ley de Sociedades Mercantiles, que inicia en el artículo 229 y termina en el artículo 249 bis 1. La disolución y su eventual liquidación están reguladas del 229 al 248. Ahora bien, si quieres comenzamos a hablar por las causales de disolución. Las causales que contempla la ley en el 229 de la ley societaria son, por ejemplo, lo voy a decir de manera improvisada, seguramente en desorden, el haber cumplidose el plazo de duración. Sí. Que es muy común, ¿no? Que no, la gente no prevé este tiempo y lo dejan como genérico. Lo dejan y no, si van a llegar al término de su, digamos, vigencia como vida jurídica que tiene esta persona jurídica, a veces ya no tanto como hace todavía unos 20, 25 años, que de manera infundada y por una serie de tradiciones y creencias realmente infundadas, vuelvo a la palabra, 99 años se tenían, ¿no? Y llega la segunda o tercera generación del negocio, que es un negocio que ha tenido éxito durante 2 o 3 generaciones, y llega el año 99, no se dan cuenta, entra en causal de disolución de manera automática, ya no hay ni siquiera que declararla, sí reconocerla en una asamblea. Voy a dar otros 3 o 4 ejemplos creo que son 6, que tiene el artículo 229. Que se detecte que haya incurrido en actos ilícitos o que en el objeto venga alguna cosa que por alguna razón haya sobrevenido en actos ilícitos, ¿no? Comercializar alguna mercancía que esté prohibida, por decir un ejemplo. Sí. También que pueda haber estado, que el número de socios sea menor al mínimo legal según el régimen. ¿Sí? En la mayoría de las sociedades o regímenes son mínimo 2. Pero, por ejemplo, en una sociedad cooperativa son mínimo 5. Y si la sociedad cooperativa es financiera, creo que son mínimo 25. O una sociedad integradora que sean menos de 4. Entonces, no nada más es que y luego dice la misma fracción, que sean menos del mínimo legal del número de socios o que los intereses económicos y de decisión se reúnan en una sola persona. Ahí, realmente, con tantos testaferros que hay de socios, pues en realidad, ¿y sabes qué? Y de facto, muchos están en causal de disolución. Me acabas de iluminar en el sentido de que
muere o fallece el administrador único y está con su esposa en la sociedad, la deja de heredera. Entonces ella hereda las acciones de él. Esta es una causal de disolución, entonces. Sí, definitivamente. Fíjate, sí. Interesante. Lo que podría hacerse es celebrar una asamblea de inmediato en cuanto se deba, porque no puedes seguir operando con una causal de disolución. Déjame abrir el paréntesis rápido y lo cierro luego. Sí. El artículo 233 de la ley societaria dice que si detectada la causal de disolución, o no detectada, pero en todo caso existente, sigue operando la sociedad, el administrador único o el consejo, si es que la administración y representación de la empresa es colegiada, es responsable solidario por seguir operando. Cierro el paréntesis, o sea, y puede llegar a responder con su patrimonio, aunque no sea accionista o socio. Ahora, lo que tú dices de la esposa que es supérstite a su marido difunto y ahora se reúne en ella sola la calidad de socio porque le heredaron su parte accionaria o sus partes sociales. O transmite sus partes sociales o sus acciones a un tercero, a algún hijo, en fin, o si efectivamente subsistirá la causal de disolución y hay que decretarla y luego entrar a la liquidación. Ok. Entonces, ¿tiene una formalidad eso? Sí, bueno, vamos a decir, si ahorita se me pasan 2 o 3 causales de disolución, ya di el mapa general para ir avanzando en el tema. Vamos a la segunda parte. Dice el artículo 230 o 231 por ahí, declarada o reconocida la causa de disolución o la circunstancia que devendrá en disolverse, la sociedad deberá de entrar en liquidación, ¿no? Sí. Y entonces se nombra un liquidador, por lo menos un liquidador. Hay distintos supuestos. Si viene previsto en el estatuto, como dice el estatuto, y si no, como viene previsto en la ley de sociedades mercantiles. Lo ideal es que sea un solo liquidador y la sociedad pierde personalidad jurídica para poder seguir operando de manera ordinaria. Okay. Y podrá seguir operando únicamente para matar sus pasivos, es decir, pagar lo que le debe a terceros y recobrar los activos por cobrar, ¿no? Todo lo que tenga por cobrar. Le informas a los bancos que tienes cuentas bancarias ahí, etcétera, etcétera. Es ir liquidando las cuentas con el banco, ir liquidando los pasivos con deudores y un largo etcétera, ¿no? Okay. Hay que hacer un balance final de liquidación y hay que presentarlo. Antes era una publicación, eran en realidad 3 publicaciones con intervalos de 10 días, ese balance de liquidación, que eran en edictos, en el periódico oficial del Estado, este caso. Y en el que además operando, de que era... En el Estado que estés operando con independencia de otras sucursales. En el periódico oficial de cuya entidad está domiciliada la sociedad. Ok. Y ahí sí es periódico oficial. Y no cabían esos balances finales de liquidación a veces más que en un octavo. Cuando eran muy chiquititos, mínimo un 16avo, y es muy cara la publicación de un edicto cuando es en el periódico oficial, sí, claro. Más cara que en un periódico comercial. Esto ya no es, afortunadamente. Hay una plataforma que se llama Sistemas de Publicación de Sociedades Mercantiles, por sus siglas PSM, que está a cargo de la Secretaría de Economía, y ahora es una sola publicación y es gratuita porque es electrónica. Esto después de una reforma de junio del 2014 a la ley societaria. ¿Y cualquier persona tiene acceso a esa plataforma para ver estas publicaciones? Sí. Qué importante. Pues vamos a poner ahí las ligas de esto para que las personas puedan informarse de esta información, ¿no? Sí. Importantísimo. Es una información que debe ser pública, porque en realidad parte del registro público del comercio es esta plataforma, no en general, pero sí ciertos segmentos muy, muy importantes. Entonces, bueno, entras a la parte de disolución, hay un lapso para terminar con las operaciones de la sociedad y se llega a una segunda asamblea, que es la definitiva de liquidación, previa a publicación del balance final de liquidación. ¿No? Hay una serie de trámites y demás, y que por virtud de los cuales se da muerte a esta persona que tiene vida jurídica en equiparación a la persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, de ahí ya estamos hablando de una asamblea que tienen que acudir forzosamente con un corredor público, un fedatario público. Sí, siempre y cuando se trate de una disolución y liquidación
no de la simplificada que viene en los artículos 249 bis y 249 bis 1 de la ley societaria. Es decir, si no cumples con unos requisitos que voy a enumerar en unos instantes, la idea es hacer una asamblea extraordinaria decretando la disolución, y la segunda asamblea, ambas son unas asambleas que tienes que documentar en un documento privado originalmente, pero que debes de llevar a protocolizar ante notario o formalizar ante corredor y eventualmente registrar en el registro público del comercio, ¿no? Sí, porque te hago esta pregunta porque en el auditorio algunas preguntas que nos hacen es, yo fui y constituí una empresa y debido a este asunto de la pandemia, pues ni siquiera la operé, es más, ni siquiera abrí una cuenta bancaria. Me quedé en el alta del RFC, pero no hice más. Entonces, eso podría ser más fácil, más rápido, digo, para la cantidad de personas que tienen, personas morales esperando saber qué pueden hacer. ¿Esto sería este camino que tú mencionas? Si ese requisito se cumple, junto con otros que prevé el artículo 249 bis, puedes acceder al sistema de liquidación simplificada, que tiene múltiples ventajas. Por ejemplo, ¿nos podrías hablar de puedes eso? prescindir de ir a formalizar ante corredor o protocolizar ante notario esa asamblea y subirla al PCM, que está previsto en el artículo 50 bis, creo, del Código de Comercio, que es el sistema de publicidad electrónica del cual te hablé hace unos momentos, sí. De la Secretaría de El que Economía. vamos a poner toda para que una, se exactamente. Ahí tienes que subir esa asamblea, ¿sí? Tienes que dar una serie de pasos y de trámites, como por ejemplo hacer un aviso especial de disolución, y en la asamblea tienes, por ejemplo, que hacer una declaración con todos los alcances legales de declaración bajo protesta de decir verdad, como si estuvieras ante un fedatario, porque al final eso lo vas a llevar a registrar electrónica y eventualmente físicamente ante una autoridad, y vale la declaración bajo protesta de decir verdad, con las consecuencias de que si estás mintiendo tienes una penalidad, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque estás acogiéndote a una serie de prerrogativas. ¿Cuáles? Te vas a ahorrar los honorarios 2 veces de fedatario. Te vas a ahorrar los derechos registrales 2 veces del registro público del comercio. De esos 2 porque asambleas. en la etapa de disolución y de liquidación definitiva, la Secretaría de Economía se encargará de matar el registro que tenía de tu sociedad e incluso cancelar el folio mercantil previsto en el artículo 20 del Código de Comercio, que es como la CURP de una persona moral del comercio. Ese es el folio mercantil, y toda la vida jurídico-económica de lo que va sucediendo con esa sociedad, aumentos de capital, cambios de tenencias accionarias, reformas estatutarias, van quedando registrados en ese folio mercantil, Okay. ¿no? Eso se tiene al final que cancelar, y todo eso lo hace por el usuario y por el particular la Secretaría de Economía, incluso informando al final al sistema de administración tributaria que esta persona como contribuyente ya no existe. Ok, entonces tú nos estás hablando como de un proceso, pareciera ser hasta Pues ya te doy más condiciones. Sí, hasta sencillo, que cualquier persona lo puede hacer. Sin embargo, es interesante saber cuáles son estas condiciones, qué condiciones se pueden o se tienen que dar. Tú mencionabas algunos requisitos. Sí. Estos requisitos o condiciones, ¿cuáles son? Sí, mira, la sociedad tiene que estar conformada exclusivamente por personas físicas. Okay. Si es una sociedad de sociedades, no entra, ya se fregó la cosa. A ese régimen de excepción que dices tú. Exacto, ya no puede acceder a ese régimen de excepción. Más que régimen, trámite para extinguirse jurídica y económicamente de excepción, que se ubique también, que dice la ley, que no se ubique en el supuesto del artículo 3 de la ley societaria. Si te vas al 3, te vas a encontrar con actividades ilícitas, que no haya incurrido en actividades ilícitas. También es importantísimo que no se encuentre realizando operaciones. La ley no define de bien a bien qué quiere decir con no estar realizando operaciones. Yo digo que comerciales, eminentemente. Seguir vendiendo
y o seguirle comprando a proveedores. ¿Durante cuánto tiempo? Porque, caramba, o sea, tú tienes un montón de relaciones jurídico-comerciales. Sí, simplemente con el banco, ¿no? Si que te tienes cobran un la empréstito, comisión. o sea, ¿qué es no estar en operaciones? O sea, aunque no está del todo claro, es sobre todo no facturar. Y hay una disposición especial en esta parte del dispositivo 249 bis que dice, en todo caso, tener mínimo 2 años sin haber expedido una factura, ahora llamados CFDIs. Estas, ¿A favor o en contra? O sea, que tú las expidas o que te las que expidas. tú las expidas. Ok, que tú las expidas. Sí, que tú las expidas. ¿Qué otras cuestiones? Que no tener obligaciones con terceros, no tener deudas. Y si las tienes, haberlas ya matado. Una de las declaraciones bajo protesta de decir verdad ante la autoridad, en este caso, por lo menos en principio, la Secretaría de Economía, es decirle, no le debo a nadie, ¿no? ¿Qué otras cosas? Te acabo de dar de 6 o 7 condiciones que dice el fraccionado del 249, ya te di creo por lo menos 4. Una, me estoy acordando, que no se encuentre en concurso mercantil. Ok. Que antes era en el argot de hace ya 15 años para atrás, Fíjate que aquí quiebra y o suspensión de pagos. Que esto lo ampliaras el concurso mercantil un poco más, porque muchas personas piensan, es que no puedo pagar, me voy a dar en quiebra. ¿Estás hablando de esto? No necesariamente. De hecho, el término quiebra, sin ser especialista en derecho concursal, No, pero... Yo tengo mucho respeto a esa materia y es muy especializada. Pero no, entras en concurso mercantil porque eventualmente tienes una incapacidad de pago a terceros. Autoridades como el fisco, la más importante, la autoridad impositiva o incluso a tus proveedores. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa Hay entrar en concurso una mercantil? etapa inicial de todo un juicio concursal, que tiene que ser un procedimiento jurisdiccional, en la cual se declara que entras a concurso. Y luego tiene toda una secuela ese procedimiento, que es un juicio especial. Es como la primera etapa de dejar de existir jurídicamente. Así como celebras la asamblea de disolución, entras a concurso mercantil. Como una incapacidad. Si esa primera etapa ya está extinguida, ya no puedes acceder a disolverte y menos de una manera simplificada, claro está, ¿no? Sí, porque ya estás en otro procedimiento, ¿no? Sí. No debes, por cierto, tienes que tener, este es otro requisito para poder acceder a la simplificada, no tener deudas particularmente laborales, de seguridad social y, por supuesto, de impuestos, ¿no? Sea en las cuales tres sean, ¿no? esferas, sí. Locales, estatales, federales. Pero qué importante, porque yo creo que ustedes como representantes del sector empresarial, pero desde el punto de vista, hablabas del comercio, de tipo mercantil, de todos modos, aunque las personas crean, en lugar de ir directamente a una autoridad a pedir información, yo creo que ustedes los pueden asesorar para ver si caen o no caen, o es algo más sencillo, como estas personas que te digo que constituyeron una persona moral, como nos están diciendo aquí en el auditorio, y que definitivamente pues nunca operaron con la empresa, pero la tienen ahí guardada esperando. Nunca operaron o tienen 2 años sin operar. Exactamente. Serían los dos supuestos preponderantes, además de todos estos requisitos accesorios que te acabo de decir, para poder acceder a la simplificada, a la disolución y eventual liquidación simplificada. Perdón, no sé si te interrumpí algo no, o era... Te decía que no es lo mismo ir a que hagan las actas de asamblea o todo lo que ustedes tienen que hacer a que los asesoren. O sea, yo creo que la asesoría es muy importante. Exacto, ese es las el punto. 2 actas de asamblea, vayan o no protocolizadas y pagadas en el registro y demás, es decir, que puedan acceder al procedimiento simplificado, las 2 asambleas deberán de ser presididas, y sobre todo la primera que declara la disolución, de una asesoría jurídica más o menos integral. Hay que hacer una auditoría corporativa, un due diligence, por lo menos somero, para ver si no te vas a enfrentar a cosas que de momento ahorita puedas no prever o escapen a tu atención. Voy a ponerte un ejemplo rápido. Que pienses que por estarte disolviendo no tienes que liquidar a los empleados. Hay disposiciones, incluso criterios jurisprudenciales en materia laboral que se dice que la disolución como tal, pues de todos modos es una causa de despido injustificado y te pueden exigir indemnizaciones, las laborales que ya conocemos de ley. O bien, por ejemplo, imagínate que eres franquiciatario, eres dueño de un Subway, o en materia de, ¿qué se me puede ocurrir? Un taller mecánico, un Grease Monkey. Eres franquiciatario, en tu contrato de franquicia
puede venir una penalidad severa si te liquidas, por lo menos sin avisarle con ciertas formalidades y tiempos al franquiciante, etcétera, etcétera. Y puede que eso escape a tu atención. Entonces, antes de disolver, de decidir si te disuelves y eventualmente liquidas, sí vale la pena hacer una revisión de tu estatus corporativo y contractual. Una última pregunta. ¿Los corredores públicos pueden ser liquidadores o no? Sí, cuando no en su carácter de corredor público, No, como asesor. porque no está en las facultades de ley de la Ley Federal de Correduría Pública, pero sí como expertos en derecho del comercio, siempre y cuando no sea la disolución y liquidación simplificada, es decir, de las previstas en el 249 bis y 249 bis 1 de la ley societaria, porque ahí dice de manera expresa la legislación que tiene que tomarse la designación de liquidador de entre los socios, y no sé si el administrador, pero no un outsider, no un tercero. En general, sí. Ok, pues ya nos está escuchando, está viendo este tema. Agradecemos a Javier Becerra, a Jonathan Medina, abrazo, Vic, excelente tema. Saludos, información importante, Arturo Salcedo, Enrique Escoto, muy interesante, Julio César Campos, muchas gracias, Gabriel Camacho, información muy completa, Adolfo Muñoz Torres, buenos días. Saúl Favela menciona la liquidación simplificada haya emitido facturas, que no se encuentre en operaciones, emitido facturas, como lo mencionabas, en los últimos 2 años. Y viene aquí una situación, dice, muy interesante, saludos al ponente. Adriana de Luna, buenos días. Claudia de Lira, buenos días. Salvador Jiménez Padilla, buenos días. Y a todos los que nos están escribiendo y nos están viendo, pues no se acaba aquí la historia, fíjese. Nada más para dejarlo en el contexto, ¿qué pasa si usted tiene deudas pero ya no puede pagarlas y con independencia del concurso mercantil usted opta por la liquidación en el proceso? ¿Sabe lo que significa? ¿Qué tiene que hacer? En otro momento seguiremos con este tema, preguntándole aquí al Colegio de Corredores Públicos de Aguascalientes. Víctor, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos este día. Encantado que me emites ahora a este foro, que ya nos conocemos de antes. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues ya lo vio usted, da para más este tema y bueno, pues yo creo que lo seguiremos invitando e informando para que nos acompañe. Háganos sus preguntas, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana, como ya sabe, a las 10 de la mañana. Buenos días. Análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.